Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a este video en el cual vamos a resolver algunos ejercicios que involucran, bueno, de problemas sobre ecuaciones cuadráticas, pero a los cuales les vamos a aplicar una ingeniería inversa, de lo cual nos permitirá razonar siempre de manera matemática, pero sin requerir tanto rigor algebraico, sin tanta ecuación, ¿verdad? Así que antes de arrancar, siempre recordarles en la caja de descripción tenemos ahí lo que son enlaces para otras redes sociales o métodos alternativos para contactar a este servidor. Así que sin más que decir, pues damos arranque al video en cuestión. Ok, vamos a ver entonces de qué van estos ejemplos. Dice el primero, que tenemos el área de un lote rectangular, que es de 130 metros cuadrados, donde que si el largo excede en 3 metros al ancho, entonces, ¿cuántos metros mide el largo de este lote? De ahí, pues lo primero que detecto interesante es la forma del lote, que dice que es pues de forma rectangular. Así que bueno, será que visualicemos previo que nada este lote rectangular. Me dice de 130 metros cuadrados. Ok, está bien. De esos 130 metros cuadrados, captemos que tenemos si bien un largo y que tenemos también un ancho. Al hablarme de metros cuadrados, esto también estaría haciendo referencia al área. Me estaría diciendo entonces que el área, bueno, sí, es lo que me dice el ejercicio, el área es de 130 metros cuadrados. Y habría que tomar en cuenta que el área se supone que se obtiene con la fórmula de largo por ancho. Hablando, digamos, del área de lo que es un rectángulo, no perdamos de vista ese detalle tan fundamental. Ok, me están diciendo que el largo excede en 3 metros al ancho. Eso es importante que lo recalquemos. Vamos a decir que el largo, o sea, esa expresión que dice el largo excede en 3 metros el ancho, verlo de esta forma nos permite dar una interpretación algebraica, dar, digamos, una representación algebraica a lo que me están dando aquí verbalmente. Cuando me dice que el largo excede en 3 metros al ancho, me están dando características sobre el largo. Es decir, que si quisiéramos conocer cuánto mide el largo, de referencia necesitaría conocer primero cuánto mide el ancho, que por lo general es el que mide menos. Como ese es el que presenta la menor medida, si me dice luego que excede en 3 metros, entonces habría que añadirle 3 metros al ancho para así tener una idea de cuánto es que nos mide el largo del rectángulo. Esta palabra excede, que introduce las características de nuestro largo, es lo que procederíamos a traducir con una igualdad. Pero hablarlo en estos términos es lo mismo que presentar esta otra expresión verbal. Decir entonces que el ancho es 3 metros menor que el largo. Es decir, ya sabemos en comparativa cuántos metros es mayor el largo que el ancho. Ya lo sabemos desde la perspectiva del largo. Si lo tuviéramos que considerar desde la perspectiva del ancho, pues siempre van a haber 3 metros de diferencia. Pero ahora, tomando al ancho como referente, estaríamos diciendo 3 metros menor que el largo. O 3 metros menos que el largo, que también se puede decir de esa forma. Y al considerarlo de esta otra manera, algebraicamente, ¿qué estamos diciendo? Que para considerar la medida del ancho, como me están dando características sobre el ancho, esas características las vamos a introducir con una igualdad nuevamente o con una equivalencia, partiendo de la medida de largo y en este caso disminuyendo su longitud en 3 metros o en 3 unidades. Ya a partir de ahí, ahora sí tenemos este material con que trabajar, porque el ejercicio me pregunta cuántos metros mide el largo del susodicho terreno. O sea que de las opciones que tenemos, alguna de ellas tiene que corresponder al largo, necesariamente. Pero, bueno, si fuera alguna de ellas, o la opción que consideremos, ¿qué podremos deducir? Que el ancho, complementando la respuesta, tendría que ser 3 metros menor. Tendría que ser 3 metros menos de lo que me ofrece, ya lo dijimos, el largo de dicho lote. O sea que para cada una de las opciones, bien podríamos restar 3 unidades para considerar la posible medida del ancho de dicho lote rectangular para cada posible opción. Es decir, de la opción A, si el largo midiera 9 metros, el ancho tendría que medir entonces 6. De la opción B,
Si el largo midiera 11 metros, entonces el ancho tendría que medir 8. Fíjense que es cuestión de tomar la posible opción y restarle 3 unidades para ver cuánto podría ser la longitud en metros del ancho del lote para cada posible escenario, para cada posible opción. De la opción C, de 13 metros, le resto 3, me quedarían 10 metros. De la opción D, 14 metros, le resto 3, me quedarían 11 metros. Y ya de ahí, ya llegados a este punto, podríamos aprovechar y buscar o considerar cuánto podría ser el área de cada uno de los posibles escenarios que estamos construyendo. Recordemos que el área se supone que es el producto de largo por ancho. Así que sería cuestión de multiplicar el largo y el ancho de cada posible opción para chequear cuánto se obtiene del área. Por ejemplo, de la opción A estamos hablando de multiplicar 9 por 6. Y 9 por 6 nos vendría a dar 54. Ok. De la opción B sería multiplicar 11 por 8, el largo por ancho, que de resultado se obtendría 88. Todo en orden. De la opción C sería cuestión de multiplicar 13 por 10, que nos deja como resultado 130. Ok. Y de la opción D sería multiplicar largo por ancho, es decir, 14 por 11, lo que nos deja como resultado ¿cuánto? Ustedes lo pueden revisar en la calculadora. Me parece que 154. Ok. Entonces, ¿qué era lo que nos interesaba? Bueno, pues ahora nos interesa mucho ver de estos resultados obtenidos cuál nos coincide con la información que nos habían dado en el texto. Recordemos que en el texto se nos había indicado que el área del lote era de 130 metros cuadrados y dicho resultado se está reflejando a la perfección pues en la opción C. Es decir, para poder considerar estos 130 metros cuadrados de área fue necesario en retrospectiva considerar que el largo de nuestro rectángulo tuviera que ser de 13 metros, lo que nos lleva pues a la conclusión que tocaría marcar opción C como respuesta correcta para este ejemplo número 1. Así que se prosigue. Vamos con el ejemplo número 2. Me dice ahora que tenemos el área de un terreno rectangular que es de 288 metros. Bueno, 288 metros cuadrados. Que si la longitud del largo del terreno es el doble que el ancho, entonces el largo del terreno mide ¿cuánto? Pues viene a ser prácticamente la misma propuesta. Un terreno de forma rectangular, donde que en este caso me dicen que el área es de 288 metros cuadrados. Repito, el área en este caso es de 288 metros cuadrados. Información que tenemos que tener muy en alta consideración. Recordando siempre que el área para el rectángulo es largo por ancho. De ahí que viene la pista. Dependiendo de la figura a la que estemos haciendo referencia, se tomará en consideración la fórmula del área de la figura de la que estemos hablando. Si es de un rectángulo, pues ahí está la fórmula dicha. Si es para un triángulo o un cuadrado o un rombo o algo similar, se tomarán las consideraciones de las fórmulas que correspondan. ¿Qué sabemos de momento? Que la longitud del largo, vamos a resaltar este detalle, decir que la longitud del largo dice que es el doble que el ancho. Esto algebraicamente, cómo se ilustra? O sea, lo que es el largo, dice que es, y donde veo este verbo de ser, pequeña microclase de español, ese verbo ser conjugado en su tercera persona, esto siempre lo vamos a representar o lo vamos sí, a traducir algebraicamente como un igual, como una equivalencia. El largo es el doble que el ancho. Bueno, esto cuando me dicen el doble, me están diciendo que hemos de multiplicar 2 veces, pues lo que tengamos más adelante, el doble que el ancho. O sea, 2 por ancho. Es lo que tendríamos pues a considerar. Pero si nuevamente me están preguntando por la medida del largo, o sea, si entre las opciones lo que vamos a conseguir es la medida del largo, la longitud del largo, entonces, ¿qué será necesario para considerar la medida del ancho? ¿Cómo podríamos nosotros conseguir la medida del ancho? Bueno, tengamos en cuenta que esta expresión que ha sido parafraseada, que la longitud del largo es doble del ancho, esto es lo mismo que considerarlo a la inversa.
que la medida del ancho es la mitad que el largo. ¿Ok? Es decir, que si desde la perspectiva del largo, sabiendo que es el que mide más, dice, ja, yo mido el doble de lo que medís vos, se lo dice al ancho. Entonces, el ancho desde su perspectiva dice, sí, es cierto, yo mido la mitad de lo que mides tú. Es decir, la inversa de considerar el doble de algo es considerar la mitad de algo. Y en este caso, la mitad de este algo lo podemos representar en forma fraccionaria o en forma de división. Cualquiera de las dos maneras sería válido. Es decir, que el ancho tendría que ser, por consecuencia, la mitad de lo que mide el largo. Y vuelvo y lo digo, como fracción o como división. Ahí viene la pista. Vamos a agarrar entonces la medida del largo, que es la posible respuesta de cada escenario, y vamos a considerar su mitad. Por ejemplo, la mitad de 24, que vendría a ser 12, según la opción A. De la opción B, que si el largo mide 36, entonces la mitad de 36 vendría a ser 18, y esa podría ser la medida del ancho, según la opción B. Procedo a ver la opción C, que el largo podría medir 48, entonces el ancho, que es la mitad, vendría a ser aparentemente 24, como una posibilidad viable. Y de la opción D, que es originalmente de 72 metros para el largo, como posibilidad, el ancho podría medir la mitad, o sea, 36. Y ante estos casos, pues ahora sí, nuevamente nos planteamos posibilidades para el área. Vamos a calcular el área de cada uno de estos casos, recordando que el área es cuestión de multiplicar largo por ancho. Entonces, vamos a agilizar un poquito más los movimientos y preguntamos directamente de la opción A, ¿cuánto nos da multiplicar el largo 24 por el ancho de 12? Bueno, ya está. Ahí estaría nuestro 288, que muy oportunamente coincide con la información del área que nos habían indicado en el texto, lo cual me establece rápidamente que podemos ahora sí marcar opción A como respuesta correcta. Ya de ahí queda para curiosidad del estudiante verificar de primera mano que todas las demás opciones nos van a dar resultados de áreas cada vez más alejados del 288 que nos interesa. Así que, teniendo ya marcada esta respuesta, se procede y se avanza con el siguiente caso. Ejemplo número 3, que me dice que el área de un lote rectangular dice que es de 60 metros cuadrados, que si el largo excede en 4 metros al ancho, entonces ¿cuántos metros mide el largo? Una vez más, aquí la situación se enfoca en lotes rectangulares, o sea, una cuestión geométrica. Me dice que es de 60 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, vamos a plantear nuestra región rectangular, del cual entendemos que el área es de 60 metros cuadrados, ¿está bien? 60 metros cuadrados. Tomando en cuenta que el largo excede en 4 metros al ancho, entonces ya sabemos que es tomar el ancho más 4 para decir que de esta manera se construye el largo del mismo. Pero, como el ejercicio me está preguntando por el largo del terreno, entonces tendría que buscar alguna manera para construir o para llegar a la medida del ancho. Invirtamos entonces la forma de presentar las palabras. En vez de decir que el largo excede 4 metros al ancho, demos la vuelta a la tortilla y decimos que el ancho es de 4, de 4 metros menos que el largo. O sea, el ancho vendría a ser considerar el largo, pero restándole 4 metros. Así que para cada una de las opciones vamos a restar 4 metros. A 8 le quito 4, podría quedarme 4. A 10 le quito 4, puede quedarme 6. A 15 le quito 4, podría quedarme ¿cuánto? 11. A 16 le quito 4, podría quedarme 12. Y de ahí, entonces considerar que el área vendría a ser siempre largo por ancho, siempre que sigamos hablando de terrenos en forma rectangular. Vuelvo y lo digo, si me cambian la figura de lo que corresponde el lote, el terreno en cuestión, si me cambian la figura, entonces cambiarían las fórmulas a utilizar. Así que en este caso, si es este largo por ancho, entonces tendríamos que preguntarnos cuál de las opciones, si el 8 por 4, si el 10 por 6, si el 15 por 11, ver cuál de estas opciones nos llega a dar un resultado de 60 metros cuadrados.
Y de hecho salta a la vista. Si multiplicamos 10 por 6, esto nos va a dar efectivamente 60. Si la multiplicación no se deja ver con tanta evidencia, entonces probemos todas y cada una de las multiplicaciones y luego verificamos todos los resultados y chequeamos cuál de estos resultados coincide con la información del texto. Pero vuelvo y lo digo, aquí salta la evidencia que por dicha la opción B me cumple dichas condiciones. ¿Y en qué momento decimos que se cumplen dichas condiciones? En el momento que consideramos pues que el largo sea de 10 metros. Así que por lo tanto marco opción B como respuesta correcta para este ejemplo número 3. Y siendo así, quedaría este ejercicio como reto al público, que nos dice que tendríamos pues un lote que tiene forma rectangular, donde que su área es de 300 metros cuadrados, que si el largo mide el triple del ancho, entonces, ¿cuántos metros mide el ancho de ese lote? Así que pues si tenemos alguna respuesta a marcar, me lo indican en los comentarios y ojalá me puedan aportar también el cómo llegaron a esa respuesta para darle valor añadido y con mayor gusto poder confirmarles si vamos o no bien, ¿verdad? Y esto sería todo por hoy, señores. Así que, pues agradeciéndoles su apoyo y su compañía, antes de despedir, sería cuestión de considerar un próximo tema a desarrollar con prontitud. Ya se trabaja problema con ecuaciones cuadráticas, les dejo otras dos opciones. Podríamos trabajar con probabilidad frecuencial o podríamos trabajar en lo que es la comparación de números irracionales. Les dejo esas dos alternativas para que ustedes me digan en los comentarios cuál de estos temas se ve más prometedor para desarrollarlo con prontitud. Ustedes me indican, ustedes me cuentan que por cada video que sale, siempre sale también otro video de extensión para explicar el ejercicio que ha quedado como reto que queda, bueno, eso sí, para miembros del canal. Así que si no han adquirido la membresía en el canal, pues sácale provecho a eso. Yendo más para atrás, si no le han dado este pulgar arriba para el video y si les es de utilidad, pues aprovechen el pulgar arriba. Que si no se han suscrito, pues nos suscribimos y activamos la campanita para las notificaciones. Y de ahí en adelante, pues compartir con cuanta gente se conozca para seguir apoyando, digamos, la causa de este proyecto. Así que sin más, que me despido, que se me portan bien, nos cuidamos, nos hablamos, bye bye.